Pero vamos a abrir nuestras Biblias en Jeremías 42. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Bueno, para los que no conocen, habíamos estado orando por la tía de Nelson. Por varias semanas Nelson había pedido oración, habíamos estado orando, especialmente él. Y gloria sea a Dios, y está sana. Gloria sea a Dios. Amén. Ahora vamos a abrir nuestra Biblia en Jeremías 42, vamos a leer el capítulo 42 y el 43. Es corto. Entonces, vamos a orar, Padre, pedimos que seas tú, Dios mío, Señor, ministrando a tu iglesia, Padre, que seas tú, Dios mío, Señor, tocando nuestros corazones, bendiciéndonos, Padre, que en tu palabra, Señor, podamos ver tu rostro, podamos tocar tu manto, Jesús, podamos, Señor, llegar a tu gloria, Padre, a tu trono, Padre Santo, Señor, está ahí delante de ti, Padre. Dios mío, Señor, que en tu palabra, Señor, seas tú sanando, Padre, seas tú, Señor, dando libertad a todo cautivo, Padre, en el nombre de Jesús. Aquel que no te conoce, Señor, sea tocado y confiese a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto, Padre. Amén. Dice la palabra: vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Johanán, hijo de Careas, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo: he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová respondiere os enseñaré, no os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías, y llamó a Johanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviaste para presentar vuestros ruegos en su presencia: si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor, no temáis de su presencia. Ha dicho Jehová: porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano, y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Mas si dijereis: no moraremos en esa tierra, no obedeciendo hacia la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo: no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora por eso oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto, y entrareis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará ahí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá, y ahí moriréis. Todos los hombres que volvieren su rostro para entrar en Egipto, para morar ahí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quienes queden vivos, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entrares en Egipto.
y seréis objeto de execración, y de espanto, y de maldición, y de afrenta, y no veréis más este lugar. Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá, no vayáis a Egipto. Sabed ciertamente que os lo aviso hoy. ¿Por qué hicisteis errar vuestras almas? Pues vosotros me enviaste a Jehová vuestro Dios, diciendo: ora por nosotros a Jehová nuestro Dios, y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios quiere, y lo haremos. Y os lo he declarado hoy, y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Ahora pues sabed de cierto que a espada, de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde deseasteis entrar para morar ahí. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos les había enviado a ellos mismos, dijo Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: mentiras dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir: no vayas a Egipto para morar ahí, sino que Baruch, hijo de Neerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. No obedeció pues Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá, sino que tomó Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, a todo el remanente de Judá que se había vuelto de todas las naciones, donde había sido echado para morar en tierra de Judá, a hombres y a mujeres y niños, y a las hijas del rey, y a toda persona que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia, con Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, y al profeta Jeremías, y a Baruch, hijo de Nerías, y entraron en tierra de Egipto, porque no obedecieron a la voz de Jehová, y llegaron hasta Tafnés. Y vino palabra de Jehová a Jeremías en Tafnés, diciendo: toma con tu mano piedras grandes y cúbrelas de barro en el enladrillado que está a la puerta de la casa de Faraón en Tafnés, a vista de los hombres de Judá, y diles: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas, y vendrá y asolará la tierra de Egipto, los que a muerte, y los que a cautiverio, y los que a espada, y pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto, y los quemará, y a ellos los llevará cautivos, y limpiará la tierra de Egipto como el pastor limpia su capa, y saldrá de allá en paz. Además quebrantará las estatuas de Bet-Semes, que está en tierra de Egipto, y los templos de los dioses de Egipto quemará a fuego. Amén. He puesto esta prédica: el lugar donde Dios me ha puesto, o lo ha puesto, la prueba y la voluntad de Dios. El lugar donde Dios nos ha puesto, la prueba y la voluntad de Dios. Cuando yo era niño, imagino que a usted le pasaba lo mismo. Íbamos a armar un partido de fútbol y empezaban a escoger. Y cuando estaban escogiendo, yo quería estar en el equipo de la persona con que yo quería estar, porque yo decía: con ese equipo voy a ganar, porque ahí están las personas con las que yo quiero estar. Ahí está aquella persona que puede jugar bien, creo que con ese equipo voy a estar mejor. Y así era cada vez que armaban un partido. Yo quería estar con cierto equipo, yo quería estar en el equipo ganador, pero muchas veces acababa en el equipo que no quería. Hermano, y así es la vida. Así es la vida. A veces nos encontramos en el lugar donde no queremos, o en el trabajo que no queremos. Y esa es la vida. Creo que si a todos nosotros nos preguntaran ¿a dónde quiere estar? Si usted pudiera cambiar algo de su vida, ¿qué fuera lo que cambiaría?
creo que todos levantaríamos la mano y diríamos, tendríamos una lista grande, ¿verdad? De todas las cosas que quisiéramos cambiar en nuestra vida, de todas las cosas que quisiéramos mejorar en nuestra vida. Tal vez el trabajo donde estamos no es el que nosotros quisiéramos. Tal vez nuestra situación económica no es la que nosotros quisiéramos. Tal vez las enfermedades, las dolencias que hemos padecido, no las quisiéramos. Y tendríamos una lista grande de lo que quisiéramos cambiar, ¿verdad? Tal vez, si nos dijeran en qué familia quisieran nacer, creo que podríamos decir unas cuantas, ¿verdad? Donde quisiéramos nacer. Si nos pidieran cómo serían nuestros hijos, habría muchas cosas que quisiéramos cambiar acerca de ellos. Creo que así somos todos, ¿verdad? Hay muchas cosas que quisiéramos cambiar. Y esto mismo le pasó a Jeremías. Jeremías se hallaba en el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel le dice: Jeremías, ve y pídele a Dios cuál es su consejo. ¿Qué es lo que quiere que nosotros hagamos? Lo vamos a hacer. Vamos a hacer la voluntad de Dios. Queremos ir detrás de su consejo. No queremos hacer las cosas como nosotros queremos. Va Jeremías. Dice la palabra que en el versículo 7 que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová. Hermano, la palabra de Jehová no viene así. Dios quiere un tiempo para cada cosa. Amén. Y viene la palabra de Dios a Jeremías y le dice: ustedes tienen que quedarse aquí. Tienen que forjar esta ciudad. Tienen que construir. Tienen que edificar aquí. Yo los voy a proteger. Yo sé que viene el rey de Babilonia contra ustedes, pero no se preocupen, yo voy a estar ahí. Yo voy a hablar con él y él va a tener misericordia de ustedes. Esa fue la palabra de Dios para Jeremías. Muchas veces, como todo hijo de Dios, tiene que hacer lo mismo, consultar con Dios, ¿verdad? Me ofrecen ese trabajo, me conviene. Vamos a preguntarle a Dios. Voy a preguntarle a Dios si me conviene ese trabajo. Estoy saliendo con una nueva chica, con un nuevo chico. Voy a preguntar a Dios si es el esposo, la esposa que Dios tiene para mí, etc. Y en eso estaba. Pero viene Jeremías y le dice: esto ha dicho Jehová. Y al pueblo no le importó la palabra de Dios. Pero vamos a ir a Egipto. Vamos a ir a Egipto porque en Egipto vamos a tener lo que nosotros queremos. En Egipto vamos a tener pan para nuestras familias. En Egipto vamos a estar lejos de la guerra. En Egipto vamos a tener todo lo que necesitamos. Y eso es una meta a corto plazo. Hermano, durante la gran tribulación, muchas personas van a tomar esa decisión con la marca de la bestia, con tal de solucionar su problema inmediato, se van a poner la marca de la bestia. Y eso es algo que Dios le advierte en su palabra. Hay que obedecer la palabra de Dios. Estas personas dijeron: no vamos a estar mejor en Egipto. Yo le dije: no vayan a Egipto. Yo los voy a proteger. Yo los voy a guardar. Pero ellos decidieron irse. Y dice la palabra ahí en el versículo 19, dice: Jehová habló sobre vosotros, remanentes de Judá, no vayáis a Egipto. En el versículo 6 del capítulo 43 dice de que llevaron al profeta Jeremías y a Baruch, su secretario, su compañero, a Egipto con ellos. Jeremías se encontraba con el pueblo de Dios en la huida.
Jeremías se encontraba con el pueblo de Dios en Egipto. Dios les había dicho no vayan a Egipto, pero obviamente la palabra no dice a ciencia cierta, pero pienso que Dios le dijo a Jeremías ve con ellos, y se encontraba con ellos en Egipto. De hecho, Dios le dio palabras para que predicara contra Israel. Hermano, Jeremías se hallaba a donde no quería, con quien no quería, en una situación que no quería. Hermano, y muchas veces nosotros nos hallamos en esa misma situación. Muchas veces nosotros nos hallamos en una situación que no es ideal para nosotros. O sea, no traigan agua aquí, por favor. Se hallaba en una situación que no quería. Y muchas veces nosotros nos hallamos en esa misma situación. Nos hallamos en el trabajo que no queremos, ¿verdad? Nos hallamos en una situación que no queremos. Tal vez estamos viviendo una tribulación que no queremos. Estamos pasando problemas familiares que no queremos. Y esa es la realidad. Esa es nuestra realidad. Eso hablaba mi hermano Jorge al principio. Es que por muchas tribulaciones debemos entrar en el reino de los cielos. Hermano, y esa es la realidad. A veces nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué nos encontramos en la situación que nos encontramos si Dios es omnipotente? ¿No se ha hecho esa pregunta a usted? Si Dios es omnipotente, ¿por qué estoy pasando por lo que estoy pasando? Si Dios es mi Padre de amor, ¿por qué me encuentro en esta situación? ¿No se ha hecho esta pregunta a usted? Yo me la he hecho. Amén. ¿Por qué estoy en esta situación, Dios mío? ¿Por qué me encuentro en esto? En 2 de Reyes 6, Eliseo se encontraba en el sitio de Samaria. Había llegado el rey de Siria y había sitiado a Samaria. Dos mujeres se habían puesto de acuerdo para matar a sus hijos. Se lo habían comido. Habían comido al hijo de una señora. Cuando era el turno de dar el otro niño, no quiso sacar a su hijo. El rey se levantó y empezó a rasgar sus vestidos cuando oyó eso. Hermano, a ese niño no le dijeron por qué nacerá en este tiempo. El hecho es que estaba ahí. Hermano, esa es la realidad de la vida. Nosotros vivimos lo que estamos viviendo porque esa es la voluntad de Dios. Si a usted le preguntaran, escoja un año para nacer, creo que usted iría a la historia, ¿verdad? Y buscaríamos el año donde hay paz, donde las cosas están bien, donde hay prosperidad. Y la pregunta entonces es, ¿por qué Dios nos hizo vivir la vida que estamos viviendo? Si tuviéramos la oportunidad de cambiar las cosas en nuestra niñez, wow, creo que todos iríamos atrás, ¿verdad? Y cambiaríamos nuestra niñez. Yo le doy gracias a mis papás por lo que hicieron por mí, ¿verdad? Pero siempre hay algo que pudiéramos mejorar. Los padres hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron. Esa es la realidad de la vida, hermano. Esa es la realidad en que nos encontramos. Y ese es el plan de Dios para nuestra vida. Es algo que usted y yo tenemos que aceptar. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Veamos allí en Mateo 4, del 1 al 3. Domingo pasado estábamos hablando de ser siervos de Dios, ¿verdad? Amén. Cómo nosotros hemos sido liberados para ser hechos siervos de Dios.
Mateo 4, versículos del 1 al 3 dice la palabra. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué dice? Tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Bueno, aquí estamos hablando de Dios Hijo. El Hijo de Dios tuvo hambre. El Hijo de Dios tuvo una confrontación con Satanás. Y le dice Satanás: si eres hijo de Dios. Hay veces Satanás nos pone esa pregunta, ¿verdad? Bueno, si sos hijo de Dios, ¿por qué estás pasando esto? ¿Verdad que así nos dice el diablo? Si usted es hijo de Dios, ¿por qué está enfermo? Que no es Dios su sanador. Si Dios es su Padre, ¿por qué no tiene trabajo? ¿Por qué está pasando hambre? ¿Por qué está pasando tribulación si Dios es su Padre? Así nos dice el diablo, ¿verdad? Y a veces nosotros le decimos: sí, es cierto, ¿por qué? Hermano, aquí estaba Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice la palabra que tuvo hambre. Y va al versículo que leía mi hermano Jorge, ahí dice que por muchas tribulaciones es necesario que entremos en el reino de Dios. Hermano, el plan de Dios para nosotros es complicado. Dios nos hace pasar por esta vida, una vida de tribulaciones, para poder entrar en su reino. Esa es la realidad de la vida. Eso es la vida. El reino de los cielos es para los valientes y ellos lo arrebatan. Hermano, entrar al reino de Dios no es fácil. Entrar al reino de Dios no es algo que se consigue de la noche a la mañana. Es una carrera. Es una carrera que dura toda la vida. Toda la vida. Cuando uno viene a Cristo es para pasar batallas. Estamos enlistados en un ejército. Vamos a pasar todas esas batallas con la ayuda de Dios. Ahora el Salmo 23 es algo lindo, habla acerca de cómo nosotros vamos pasando esa batalla. Pero Dios está ahí. Dios está ahí todo ese tiempo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esa es la realidad de la vida, hermano, hermana. Es necesario que pasemos todo eso. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, tuvo hambre. Muchas veces nosotros tenemos una idea errónea, pensamos de que Dios nos va a hacer millonarios. Eso es irreal, eso no es bíblico. Todo lo contrario, es una blasfemia. La palabra de Dios nos dice de que Él va a estar siempre con nosotros, sea cual sea nuestra situación. Obviamente todos tenemos una vida diferente. El lugar donde Dios me ha puesto, la prueba y la voluntad de Dios. Hermanos, la voluntad de Dios, cuando uno va pasando todo esto, va entendiendo cómo es la cosa. Yo a veces me ponía un ejemplo. Yo decía: si yo hubiera nacido billonario, entonces digo, ¿cuál sería lo difícil de la vida? La vida es fácil cuando uno lo tiene todo. Entonces, ¿cómo hallar? Me preguntaba yo, ¿cómo hallar a la esposa que lo ama a uno? O el esposo que lo ama a uno. Es fácil. Uno esconde todo el dinero y se viste de pobre. Y así uno va a encontrar la mujer que lo ama a uno, el esposo que lo ama a uno.
Porque si uno muestra su dinero, lo está buscando por el dinero. No quiere decir que la persona no tenga cualidades, pero el dinero ciega. Entonces, cuando uno esconde todo ese dinero, se va dando cuenta, gracias, se va dando cuenta quiénes son sus amigos. Pero para eso hay que esconderlo primero y pasar esa tribulación con ellos. Y así uno se va dando cuenta cuál es el plan de Dios. Hermano, para demostrar que uno es fuerte, uno tiene que estar en la prueba. Uno tiene que pasar lo duro de la vida. Si no es fácil. Si no es fácil. Y eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Hermano, la razón por la que nosotros nos encontramos en todo esto es porque Dios tiene un plan con nosotros. Dios, cuando toma a alguien por hijo, tiene que hacerlo pasar por el fuego para demostrar que ese es su hijo, su hija, que vale la pena esa persona. Hermanos, igual que el domingo pasado leíamos de que somos siervos de Dios. Parte de esa prueba es esa servidumbre para con Dios. Veamos en Hechos 8. Versículos del 26 al 31. Vamos allá a Felipe. Hechos 8 del 26 al 31. ¿Tenemos? Dice la palabra: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. El cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, que el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Vea que dice la palabra de que el Espíritu Santo le dijo a Felipe de que fuera hacia esa dirección, que descendiera de Jerusalén a Gaza. El problema es que ese camino era un desierto. Hermanos, si uno dice: Señor, ¿por qué no me mandas a otro lado? La mayoría de evangelistas dice: quiero ir a predicar, ¿por qué no me mandan a Estados Unidos? Hermano, es fácil ir a predicar donde las cosas están bien, donde hay 60 millones de cristianos, donde uno vive del diezmo. El problema es ir a predicar a África, a Asia, donde no hay nada. Aquí el Espíritu Santo le dice a Felipe: vete al desierto. Es duro obedecer la voluntad de Dios, ¿verdad? Es duro obedecer la voluntad de Dios. Le dice: vete al desierto. Entonces él se levantó y se fue, siguiendo la voluntad de Dios. Y después, esa fue voz de un ángel. Después en el versículo 29 le dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Va y le predica la palabra a este hombre en obediencia a la palabra de Dios, obediencia al Espíritu Santo. Hermano, Dios nos pone en un lugar específico y es por una razón. Es que este hombre va al desierto y ahí se encuentra alguien que estaba necesitado de la palabra. Dios nos pone en un lugar y es por una razón.
Hermano, la situación que usted está pasando, la situación que yo estoy pasando es por una razón específica. Dios tiene un plan para su vida. Dios tiene un plan para con usted como un instrumento de Él. Sea lo que sea que usted esté pasando, que yo esté pasando. Y miren el versículo 39 y 40, dice la palabra. Después de que le había predicado, dice: el etíope se bautizó, y dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. O sea que el Señor lo tenía en ese lugar, predicándole al etíope, pero inmediatamente su obra había terminado. Dice que el Espíritu Santo lo arrebató para llevarlo a una ciudad hacia el sur. Tenía otra necesidad ahí. El lugar donde Dios me ha puesto, la prueba y la voluntad de Dios. Hermanos, con nosotros vamos pasando todo este camino. El Señor tiene un propósito para todo esto. Jeremías, Dios le había revelado que tenía que quedarse en Judá, a todo el pueblo. Pero llegó el punto que él tenía que tomar una decisión. Pienso yo que fue por voluntad de Dios que él terminó en Egipto. Y en Egipto Dios lo ocupó para darle profecía a Israel. Hermanos, hay veces nosotros nos encontramos en ciertos lugares y no es por nosotros, es por otros. Cuando yo quería venir a Australia, mi tío vivía aquí, y era mi sueño venirme para acá, y le dije a mi mamá que hablara con mi tío. Yo quería irme para Australia. Mi mamá tenía un trabajo bueno en El Salvador. Ella ganaba bien, mi papá ganaba bien, tenían su casa, tenían su vida hecha. Ya eran hombres mi mamá tenía en ese tiempo 48 años, algo así, 50 años. Pero ella, al ver que su hijo tenía un sueño, decidió venirse para acá, dejando su trabajo, dejando su buena posición. ¿Por qué? Ella quería asegurarse que su hijo iba a estar bien. Ahora, a veces tenemos que entender eso, que somos instrumentos en la mano de Dios. Que la vida aquí es corta, la vida aquí es un pasar. Muchas veces estamos preocupados por descansar y divertirnos. La vida en el Señor es otra cosa. La vida en el Señor es un trabajo constante, tal vez no físico, ¿verdad? Pero un trabajo en el espíritu. Muchas veces, obviamente, hay que incluir un trabajo físico. Para terminar, veamos en Romanos 8:22. Bueno, faltan dos, pero Romanos 8:22. Perdón, desde el 19. Romanos 8 del 19. Dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción
la redención de nuestro cuerpo. Amén. Hermanos, tenemos que saber de que esto no es nuestro premio, esta no es nuestra herencia. Esta vida es una vida de trabajo, de lucha, de aflicción. La verdadera esperanza, la verdadera herencia la vamos a tener cuando el Señor se manifieste. Hermanos, la palabra de Dios dice de que Jesucristo viene a reinar en esta tierra por 1000 años. Y después de esto, la nueva Jerusalén. Hermanos, tenemos una herencia, tenemos una esperanza. Pero mientras tanto, aunque nosotros no lo digamos, la palabra dice que entre nosotros mismos estamos gimiendo para ya no estar aquí. Para esta vida de sufrimiento. Este mundo no es la esperanza, no es la herencia de los hijos de Dios. Hoy sí, para terminar, ahí en Jeremías 45. Dice, palabra que habló el profeta Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, o sea, su compañero, su secretario, cuando escribía en el libro de estas palabras de boca de Jeremías en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruch, tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Así le dirás, ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. Y tú buscas para ti grandezas. No las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Gloria a Dios. Le dice Dios a Baruch, tú buscas grandezas para ti. Tú buscas grandezas para ti. Esa es palabra para nosotros, hermano. Estamos buscando grandezas en este mundo. Estamos buscando lo que este mundo ofrece, las comodidades de este mundo. La respuesta es sí, la mayoría de nosotros estamos buscando eso. Dice la palabra, no la busques. No la busques. ¿Por qué dice? He aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. Hermanos, dentro de poco el Señor Jesucristo viene por su iglesia. Dentro de poco va a comenzar lo que se llama la gran tribulación. Por 7 años esta tierra va a ser destruida. Lamentablemente a nosotros nos cuesta hacer esa transición de entender de que esta tierra va a ser destruida y todavía seguir buscando grandezas para nosotros. No la busquemos, hermano, hermana. Dice, no la busques, porque aquí que yo traigo un mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Pero a ti, a usted y a mí, te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Hermano, el Señor está con nosotros. Sea cual sea la situación que estemos pasando, tenemos que entender eso, de que el trato que hicimos con el Señor, cuando nosotros le entregamos nuestra vida, le estamos entregando nuestra vida. Él va a dirigir nuestro plan. Él va a dirigir lo que va a pasar en nuestra vida. Nuestra consolación es de que Él va a estar con nosotros. Pase lo que pase, la situación en la que nos encontremos. La palabra de Dios dice que todas las cosas le ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Hermanos, si amamos a Dios, cualquier situación que estemos pasando, entendemos que la estamos pasando porque estamos obedeciendo al Señor. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos, hermanos. El lugar donde Dios nos ha puesto, la prueba y la voluntad de Dios. Que Dios nos bendiga.